Hola, buen día a todos. Espero que se encuentren bien en casa. Vamos a dar inicio a nuestro webinar mensual Hablemos de Bolsa. Mi nombre es Daniel y en esta oportunidad me acompañan José Carlos, Américo y Katy, que forman parte del equipo de Invalor y hacen posible la elaboración de esta presentación. Siempre, en primer lugar, por favor, tomar en cuenta nuestro disclaimer habitual. El objetivo de este webinar es básicamente ser informativo. Por lo tanto, toda acción que se vaya a comentar no representa ningún tipo de recomendación de compra o venta de acciones. Siempre tener en cuenta ello. A continuación, pues les presento nuestra agenda, que los que han seguido nuestros webinars ya las conocen. En realidad es revisar una parte macro a nivel global, luego también a nivel ya local, y revisamos una parte corporativa y analizamos unas empresas durante el mes, ¿no? Y en esta ocasión vamos a hablar de Refinería La Pampilla, de Sider Perú y de Alicor, ¿no? Vamos a comentar básicamente la coyuntura más reciente de estas tres empresas. Entonces, sin más preámbulo, le doy pase aquí a José Carlos, que básicamente nos va a comentar la parte macro global, donde, bueno, ha estado muy interesante el impacto en volatilidad en el mercado, sobre todo por las minutas de la Fed. También el tema de un poquito de temor por un posible enfriamiento en China y bueno, y siempre estar al tanto de cómo evoluciona la pandemia en el mundo, ¿no? Pero con mayor detalle nos lo va a comentar José Carlos. Así que hola José Carlos, por favor, coméntanos lo principal a nivel global. Gracias, Daniel, y buenos días con todos. Espero que se encuentren bien. Bueno, estamos en una semana de cerrar el mes de agosto y observamos a las bolsas americanas y europeas en números verdes, en línea con esta reactivación de las economías. Una noticia importante fue la publicación justamente de las minutas de la reunión de julio de la Fed, donde la mayoría de funcionarios prevé o están a favor de iniciar el tapering este año, ¿no? Que es la disminución en las compras de títulos de deuda por parte de la Fed, que es algo que ya venía dentro de lo esperado por parte del mercado. Y ahora faltaría definir la fecha del anuncio, la cual va a depender mucho de qué tan buenos sean los siguientes reportes de empleo. Por ejemplo, el próximo reporte será el viernes 3 de septiembre. Pero lo que se sabe es que habrá comunicación por parte de la Fed para que no haya mucha volatilidad en el mercado cuando se dé estos anuncios. Por otro lado, las bolsas chinas se han visto afectadas por anuncios que el gobierno viene haciendo sobre algunas industrias, como por ejemplo limitar ganancias en empresas de educación, sobre las prácticas comerciales en el sector de alimentos, bebidas alcohólicas, o también como comentarios sobre los contenidos en videojuegos. Y de hecho, hace una semana atrás, el gobierno ha publicado un documento con lineamientos al 2025 sobre estos temas. Que habla de promover, por ejemplo, una mayor regulación sobre áreas de interés para la población. Estamos hablando de industria de alimentos, medicinas, salud, medio ambiente, vivienda, educación, entre otros sectores. Y la pregunta es cuánto tiempo durará esta coyuntura. Lo cierto es que algunos bancos de inversión consideran que hay oportunidades en China, particularmente en sectores estratégicos, como por ejemplo semiconductores o fabricantes de insumos para autos eléctricos o energías limpias, que por tener este apoyo gubernamental no se verían muy afectados. Y otro tema es el avance también de la variante Delta en el mundo, particularmente en China y Estados Unidos, y que han venido afectando los resultados de algunos indicadores económicos, que es lo que veremos en la siguiente lámina. Siguiente, por favor. Bueno, como vemos en la parte superior izquierda, hay un incremento de caos en Estados Unidos que viene presionando también algunos hospitales en algunos estados del sur de Estados Unidos, por lo cual el gobierno también viene tomando medidas para acelerar la vacunación. En Europa la situación es un poco distinta, salvo el Reino Unido, y vemos que los contagios se desaceleran. China ha tomado medidas para contener el rebrote, pero también a costa de una desaceleración en la producción industrial, como vemos en la parte inferior derecha, y en las ventas minoristas. Y los indicadores también han resultado por debajo de las expectativas del mercado en el mes de julio, y por ello al final también terminaron golpeando los commodities.
Y bueno, en la parte superior derecha observamos cómo se han comportado las acciones chinas en medio de esta nueva ola regulatoria o comentarios que venían desde meses atrás. La más afectada, sin duda, fueron las acciones de que índice en Estados Unidos, como vemos el índice Nasdaq Golden Dragon, y también las que componen el índice MSCI China, que pondera acciones tecnológicas. Pasemos a la siguiente, por favor. Y bueno, como mencionaba, todas estas coyunturas en China han tenido sus efectos sobre los commodities, particularmente en el cobre, que se ha visto presionado también por estas preocupaciones sobre la demanda china, también por el retiro de estímulos en Estados Unidos, que ha venido repercutiendo en una fortaleza del dólar DXY, que se compara contra otras monedas similares, y también por el aumento de casos de COVID-19 en el mundo, pero también ha visto algo de soporte de corto plazo en estas protestas en Perú, particularmente la minera Las Bambas, que ha retomado las protestas, y también las huelgas en Chile. Por su parte, el oro también se ha visto con algo de soporte por esos temores relacionados a la variante Delta, pero también esto se ha visto atenuado por como mencionaba, la fortaleza del dólar DXY. Esto sería lo principal en la parte global, Daniel. Gracias y regresamos contigo. Bien, gracias, José Carlos. Y muy interesante todo lo que nos ha comentado José Carlos respecto al impacto a nivel global. Y bueno, y esto último de commodity siempre es lo que más también nos termina a nosotros influyendo en el comportamiento de la BBL, ¿no? No obstante, considerar de que, bueno, a pesar de la corrección, el cobre sigue estando por encima de $4 por libra, que es un precio máximo de 9 a 10 años, y en el cual pues, las cupríferas peruanas igual están generando una cantidad de flujo de caja impresionante, ¿no? Lo cual obviamente no se está reflejando en el precio de la acción, o la coyuntura que ya todos conocemos, y que bueno, en realidad también vamos a repasarla a continuación en la parte local, en la cual, bueno, aquí Américo nos va a comentar básicamente algunos temas de indicadores a nivel Perú, también un poquito cómo va el tema entre el Ejecutivo y el Legislativo, y siempre también es bueno repasar cómo va el tema de la pandemia aquí en nuestro país, ¿no? Así que, hola Américo, por favor, coméntanos lo principal a nivel local. Gracias, Daniel. Buenos días con todos. Bien, el día de hoy nos vamos a centrar básicamente en algunos eventos que son estrictamente de corte económico, porque hay también eventos de corte político que claramente tienen incidencia sobre la bolsa. Bien, en la parte del Ejecutivo y Legislativo, hace unas semanas se promulgó la ley que permite jubilarse a los 50 años. Esta ley básicamente anteriormente había sido observada por el presidente Sagasti, pero ahora no, ¿no? Entonces, esto en realidad debería ser inconstitucional, pero ya con el hecho de que ni por el lado del Ejecutivo no se haya dado esas observaciones, te da señales de que en adelante podrían verse casos parecidos, ¿no? Y de hecho, en esta semana nada más, la Comisión de Economía indicó que se revisarían los proyectos vinculados a AFPs y ONP, perdón. También se mencionó sobre los trabajadores CAS y demás, que probablemente también generarían mayor salida de recursos por el lado del fisco. Por otro lado, también durante la semana se anunciaron dos bonos en realidad. El primero que era de 350, pero que luego fue cambiado por el de 700 soles, y que serían repartidos de manera individual, ¿no? Los cuales estarían llegando alrededor de 13.5 millones de peruanos. Inicialmente, con el bono de 350, se estimaba que el costo fiscal iba a ser de alrededor del 0.5% del PBI. No obstante, ya habiéndose doblado el monto, el costo fiscal alcanzaría el 1.1% del PBI, ¿no? Lo cual pone también claramente en una cuerda floja, o bueno, marcando la senda hacia el deterioro. Puede sonar fuerte, pero es como que la parte fiscal va a ser un poco más dañada, ¿no? Por otro lado, también durante las anteriores semanas se ha estado viendo que Velarde aparentemente se quedaría en el BCRP. De hecho, ha tenido reuniones con Socorro, con Franque, lo cual da señales de ello, ¿no? A pesar de que no hay algo oficial aún. Por el lado de los indicadores económicos, como sabrán, el tipo de cambio está en máximos históricos. Aquí lo interesante es que si nosotros hacemos una comparación contra el gobierno de Ollanta Humala, vamos a ver que durante el gobierno de Ollanta Humala tú tenías dos cosas, ¿no? Lo primero era que el precio del cobre ya estaba, digamos, ya había llegado a su pico y aparentemente estaba cayendo. Y lo segundo era que el mercado se demoraba en creerle
a Ollantaytamala. En este escenario se supone que el tipo de cambio debería subir, pero lo que pasó en ese entonces fue que el tipo de cambio se mantuvo flat. Ahora tenemos un escenario donde los fundamentos por el lado de balanza comercial están fuertes, es decir, los precios de los metales que exportamos están elevados, y lo que está generando en realidad que el tipo de cambio esté, digamos, alcanzando máximos son dos eventos, ¿no? El primero es el de la incertidumbre política claramente, y lo segundo es el hecho de que en Estados Unidos ya se está viendo el tapering, ¿no? De hecho, con la publicación de las minutas, esto está presionando un poco más, ¿no? Y esto claramente también lo que hace es generar presiones sobre el Banco Central. De hecho, hace una semana hemos observado ya que el Banco Central subió en 25 puntos básicos su tasa de referencia. Esto considerando las presiones que se están observando por el lado de las expectativas de inflación y por el lado también de la parte exterior, ¿no? De cómo se está comportando la Fed por el lado de Estados Unidos. De hecho, si nosotros revisamos el gráfico de la derecha inferior, nosotros encontramos que durante el 2011 y el 2016 más o menos, fueron los dos periodos donde se superó el límite superior del 3% en las expectativas de inflación. Y justamente fue en esos periodos donde el BCR también actuó con cierta fuerza, subiendo tasas de referencia, ¿no? Y ahora también estamos en un mismo escenario. Las expectativas de inflación en julio superaron el 3%, y justamente el BCR respondió a estas presiones, ¿no? Que se están dando por el tipo de cambio, por el lado de inflación, ¿no? Por otro lado, el PBI también ha crecido 23.45% interanual en junio. Esto básicamente tiene un efecto base. Ya si nosotros hacemos una revisión en el intermensual, en realidad el PBI respecto al mes de mayo cayó alrededor del 2%, ¿no? Por otro lado, el IPC ya se encuentra por encima del 3%, y esto claramente en adelante va a seguir generando presiones sobre el tipo de cambio y también sobre las decisiones de política monetaria del Banco Central, considerando que en adelante se supone que las presiones por el lado de inflación todavía persisten, ¿no? O sea, puede ser, o lo que se está viendo actualmente es que esta presión inflacionaria va a ser transitoria, sí, pero que en la medida, digamos, de que dé señales de que va a ser permanente, o sea, lo que genera es que básicamente las expectativas de inflación se incrementen, y estas expectativas de inflación hace que los empresarios o los que generan la oferta introduzcan estas expectativas en sus precios, ¿no? Y claramente ahí se genera una espiral que podría desencadenar una mayor inflación. Y ese es el riesgo que se ve en adelante, ¿no? Pero por lo pronto, el mercado está testeando de que la inflación sería transitoria. Por otro lado, también los bancos de inversión han sacado algunos comentarios considerando la coyuntura. Barclays cree que en los próximos 12 meses se podría estar realizando 2 downgrades en la calificación, y que el primero en realizarlo probablemente sea Moody's. Lo que también están viendo es que el outlook vendría a ser negativo. Por el lado de JP Morgan, él rebajó su proyección de crecimiento a 9.5% desde 10.8% para el 2021. Esto considerando que las expectativas tanto de los inversionistas han estado, digamos, retrocediendo, ¿no? O sea, de hecho, en el dato de julio, bueno, hay unas encuestas que saca el BCR cada mes, y en el dato de julio, previo a que Pedro Castillo presente a su equipo de trabajo, al gabinete y al primer ministro, estas encuestas mostraron que básicamente el mercado esperaba que se continúe con la contracción, a pesar de que presentaban ciertas mejoras. Esto porque el mercado estaba esperando que se modere, ¿no? De hecho, si nosotros vamos a revisar el dato de agosto, que probablemente se van a publicar de aquí en 2 semanas, vamos a ver que las expectativas en realidad van a retroceder, ¿no? Porque estas sí ya van a considerar que probablemente Pedro Castillo no se esté moderando. Bien, ¿podemos pasar a la siguiente lámina, por favor, para comentar un poco sobre el COVID? Bien. Aparentemente el COVID-19 está en un valle. Este valle viene explicado por que básicamente la variante Delta aún no ha venido con fuerza, y también con el proceso de inoculación que ha ido avanzando, ¿no? Y con la fuerte segunda ola que hemos tenido. El riesgo que se ve en adelante es que la variante Delta podría tomar más fuerza, y que, de hecho, los casos de contagios deberían ir incrementándose probablemente de acá en 4 semanas más o menos, ¿no? O sea, ya deberíamos estar probablemente viendo las primeras señales.
por el lado de los decesos, se ha visto que están, sí, continúa retrocediendo. También aparentemente ya está en un valle. El principal problema probablemente venga por el proceso de inoculación, a pesar de que el ministro de Salud ha indicado de que para el mes de agosto se esperan alrededor de 8 millones de vacunas, para el mes de septiembre 13 millones y para el mes de octubre 16 millones. Aparentemente lo que se tiene actualmente es un problema de oferta, o sea, actualmente ahí tenemos 0.9 millones de vacunas en stock y la demanda también no ayuda mucho, ¿no? Lo cual, si nosotros vemos esos picos que se observan en el gráfico de la derecha inferior, esos picos básicamente responden a la vacunatón o que se estuvo observando las siguientes semanas, ¿no? Que de hecho también el ministro de Salud indicó que se continuaría. Otro detalle aquí que hay que tener en cuenta es de que el ministro de Salud también indicó que ante una eventual tercera ola, o sea, lo que no se va a considerar como política de contención va a ser una cuarentena total, ¿no? Debido a que anteriormente no ha funcionado. Entonces, en resumen, en adelante queda estar pendiente sobre cómo evoluciona el COVID-19, porque la tercera ola aparentemente está cerca. Y también hay que estar atento a lo que está pasando a nivel internacional por el lado de la FED y cómo se desarrolla el contexto político, donde aparentemente el principal evento o el evento que podría marcar un punto de quiebre podría ser la Asamblea Constituyente. Bien, yo me quedo por ahí y lo dejo con Daniel. Gracias. Ok, gracias, Américo. Sí, de hecho, los últimos puntos que nos ha comentado Américo son los más relevantes. Y bueno, claramente pues el factor de más alto riesgo es lo de la posible convocatoria de una asamblea constituyente, ¿no? Aunque sí creemos de que incluso los precios actuales que estamos viendo en el mercado probablemente ya están descontando ese escenario, ¿no? Aunque eso lo voy a comentar en unos minutos más adelante cuando les presente el análisis corporativo, ¿no? En la parte corporativa yo les voy a ir comentando unas noticias de las más relevantes que se han presentado en las últimas 4 semanas. Básicamente ha estado completa por resultados trimestrales, ¿no? Ya todas las compañías se han presentado. Y acá, bueno, hay un resumen que ustedes luego van a poder revisarlo cuando compartamos la presentación, pero para hacer un resumen muy breve, básicamente compañías de sector construcción les ha ido muy bien, ¿no? En crecimiento interanual, pero bueno, obviamente también considerando de que la base comparativa es bien baja, ¿no? Porque el segundo trimestre del 20 pues fue donde se está incluyendo básicamente un mes y medio de cuarentena, entonces hubo una gran contracción de la actividad económica y por eso pues vemos crecimientos interanuales de 200% o 400%, ¿no? Pero si lo comparamos con el primer trimestre de este mismo año 21, si bien es cierto, hay una pequeña caída, ¿no? Trimestre a trimestre, pero igual se muestra que hay una resiliencia en los resultados, ¿no? Resultados muy estables, sobre todo en la parte de construcción, tanto las cementeras como Pacasmayo y UNACEM, y las aceleras como Aceros Arequipa y Cider, que en realidad estas dos son las que resaltan, porque están teniendo básicamente su mejor año histórico, ¿no? Estas dos compañías. Están generando mucha caja, mucho beneficio, y lo están usando para retribuir al accionista, ¿no? Y bueno, y creemos que eso, lo interesante es que esto da cierto soporte al peso de la acción, ¿no? Rentabilidad por dividendo puede de por encima del 10-15%, normalmente sirve como catalizador, ¿no? Así que eso está ayudando a estas dos compañías. De una empresa como Ferricor también fueron buenos resultados con la comparación interanual, pero siempre tomar en cuenta que en Ferricor pues a nivel contable le afecta el tema de la diferencia de cambio, ¿no? Eh, Sobre todo por el tema de inventarios, ¿no? Que lo registren en soles, pero luego lo comercialicen en dólares. Ahí hay una diferencia de cambio neta, pero que luego se regulariza y esa pérdida contable que ustedes observan en un trimestre en particular, luego básicamente se va diluyendo, ¿no? Con el paso del tiempo, cuando ya comercializa ese inventario. Así que no es de mayor preocupación, solamente con el lado de Ferricor es cierto de que está un poco más expuesta al sector de minería, ¿no? Que en teoría es uno de los que podría haber cierta restricción en inversión, ¿no? En nueva inversión para proyectos, lo cual dependerá de cómo avance todo este nuevo tema regulatorio en el sector, ¿no? Que se habla de bueno, de aumento de regalías, de nuevos impuestos especiales, no tenemos nada claro hasta el momento, pero de hecho eso seguramente lo que más impactará es inversión futura, ¿no? Al que hoy en día a un Cerro Verde o Buenaventura, etcétera, que ya hoy en día opera en Perú,
hace 50 o 60 años, pues bueno, seguramente se van a adaptar a la nueva coyuntura y no pasará nada. El gran problema es qué tanto desalentará nueva inversión esa nueva regulación que se piensa implementar, ¿no? Eso es el riesgo principal. Y bueno, y ahí el principal impactado sería probablemente Ferreycorp, ¿no? Es cierto que tiene una parte bastante interesante de flujo recurrente por repuestos y servicios, pero el crecimiento viene por los nuevos proyectos, ¿no?, que se vayan implementando. Así que es un tema a tener en consideración. Y luego, otra noticia importante que nos compartió Buenaventura a finales de julio fue que, bueno, realizó el pago anticipado de la deuda con SUNAT, para lo cual levantó fondos mediante una emisión de bonos a largo plazo, y bueno, y con ese dinero hizo esa amortización, ¿no? No obstante, recordar que la compañía igual sigue ofreciendo su derecho de defensa, ya ha judicializado, ¿no?, la sentencia del Tribunal Fiscal, y bueno, y eso seguirá su curso, ¿no? Eso normalmente toma algunos años, y bueno, y la compañía está en la expectativa de que tenga una resolución favorable para ella, ¿no? Seguimos con más resultados, también los de Alicor, buenos resultados, aunque la verdad es que fue a nivel operativo, pero a nivel contable neto fue impactado, sobre todo por una pérdida también por diferencia de cambio, y también algunos gastos financieros elevados, ¿no? En el caso de Alicor, que le voy a comentar en un minuto, también ha estado afectando un poquito el tema de contracción de márgenes, ¿no? Por el aumento de materias primas que se usan para sus productos comercializados. De hecho, la empresa está tratando, y seguramente ustedes lo habrán visto, de llevar ese mayor aumento de costos al precio, ¿no? Lo cual es lógico. Si aumentan mis costos, tengo que llevarlo al precio, pero con cuidado de no destruir demanda, ¿no? Así que eso es lo que le está afectando a la compañía, o lo que le ha afectado en el último trimestre, ¿no? Y también se los comento un minuto con mayor detalle. Luego también presentó resultados IFS, buenos números, muy buenos, ya básicamente teniendo, o su generación de beneficio está a nivel pre-COVID, tiene un ROE anualizado de 20%, y la compañía pues hoy en día está cotizando básicamente a una vez su valor en libros, ¿no? Lo cual es casi un mínimo histórico, lo cual en nuestra opinión no tiene mucho sentido, pero bueno, se entiende por la coyuntura de incertidumbre, y ese temor que puede tener el mercado ante el sector financiero de posible mayor regulación, ¿no? Pero igual creemos que es un precio sumamente atractivo, ¿no? Cotizando una vez ahora en libros, cuando es un holding financiero que tiene un ROE anual del 20%, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, se entiende por la coyuntura. Y luego está el retail, también buenos resultados, un poquito impactado nuevamente por la parte también de diferencia de cambio neto, por los arrendamientos que tiene el retail en dólares. Y luego está la noticia sobre la refinería de La Pampilla, ¿no?, que también la voy a comentar en un minuto, respecto al informe de valorización que publicó Alkea Capital, ¿no? Finalmente tenemos los resultados de Credit Corp, también buenos en la comparación interanual, un ROE anualizado de Credit Corp más o menos del 11%, debajo de IFS, sobre todo porque Pacífico está un poquito golpeada todavía en tema de los seguros de vida, y también el BCP está yendo un poquito peor que Interbank, porque junto con mi banco pues están más expuestos a créditos de micro y pequeña empresa, ¿no? Donde el tema lo hemos comentado antes, ¿no? El tema de Reactiva, lamentablemente, merma la rentabilidad del banco, ¿no? Porque es un crédito al cual le saca muy poco margen. Entonces, realmente al banco, desde un punto de vista de rentabilidad, no le conviene tener ese crédito, pero bueno, lo hace con una manera para ayudar a sus clientes con la expectativa de que cuando eso se renueve una tasa normal, ¿no? No un crédito especial de 4 o 5%, sino una tasa a pequeña empresa normal, pues de un 25, 30, 35%, ¿no? Es lo natural y es donde está la rentabilidad del banco, ¿no? Así que eso es lo que necesita BAP para recuperar sus niveles pre-pandemia a nivel de ROE y también de margen neto de intereses, ¿no? Luego, noticias finales, Cerro Verde también hizo un pago de manera anticipada de su deuda que tenía con SUNAT, era lo correspondiente de 2009-2011 y 2012-2013, un poco más de 1.000 millones de soles. No obstante, aquí recordar que Freeport ha demandado al Estado peruano, ¿no?, ante el CIADI, lo está demandando, o la demanda va a ser por poco más de 1.000 millones de dólares, porque, bueno, consideran que la sentencia tanto del Tribunal Fiscal y de la Corte Suprema,
pues no es justa, y que lo que ha pagado debe ser devuelto, ¿no? Debe ser devuelto a Cerro Verde. Veremos esa sentencia. En la última junta de accionistas ellos comentaron de que la sentencia final probablemente esté para fines del 23, así que queda un par de años todavía por esperar aquí. Y bueno, y tanto Buenaventura como Cerro Verde, pues de hecho aprovechan en pagar la parte de su deuda financiera en soles, porque bueno, su principal fuente de ingresos, sus ingresos son en dólares, ¿no? Y además un Cerro Verde, pues con los precios actuales, este monto, que son más o menos unos 250 millones de dólares, lo genera en un trimestre. Entonces, por lo tanto, es bastante razonable usar tu caja, que es una porción, en realidad, solamente parcial de tu caja, para pagar esta deuda, no siga generando intereses, y bueno, y ya porque la empresa tiene o la matriz de hecho ya una demanda ante un ente, un árbitro internacional, ¿no? Que seguirá su curso. Así que nos parece una buena decisión por parte de la compañía, y que bueno, es muestra además de la gran fortaleza financiera que tiene esta empresa, y que también con muy poca deuda, y por tanto pues lo más probable es que todo el flujo o gran parte del flujo que vaya generando sea retribuido al accionista, ¿no? Por otro lado está la adquisición de Quiso Alicor, o perdón, la venta de Quiso Alicor de una subsidiaria que tiene en Brasil. También lo comento en un minuto con mayor detalle. Y la última noticia que salió ayer de una SEM, muy interesante, que ha iniciado un programa de recompra de acciones, ¿no? El monto es pequeño, son 36 millones de soles, pero igual nos parece una forma atractiva para dar cierto soporte al precio de la acción, ¿no? Y creemos que es bastante razonable, porque la acción de la SEM está cotizando básicamente la tercera parte de su valor en libros. Entonces, como medida de asignación de capital, nos parece casi casi la mejor opción que tiene hoy en día la empresa para asignar ese flujo de caja que va generando, ¿no? Y bueno, creemos que debería dar cierto soporte a la acción, y otras compañías podrían hacer lo mismo, ¿no? Nos parece, por ejemplo, un Aldico podría hacerlo, teniendo esa acción tan barata. Y otra empresa que sí lo comentó en su última conferencia fue IFS, ¿no? Fue Intercorp, que nos parece que podría dar ese paso también, y también ser un soporte para el precio de la acción, ¿no? Y bien, y con eso les paso a presentar las tres compañías que les decía comentar. Primero, Refinería La Pampilla, el proceso de OPC. Como seguramente todos están al tanto, bueno, Alec ya sacó el informe de valoración el 12 de agosto, donde luego de realizar su ajuste de unos días, porque el precio como empresa en marcha es 0,174, pero haciendo el ajuste en días entre la fecha de corte y la fecha de entrega, el precio es actualizado a 0,175, ¿no? Considerar también que si hay un informe independiente elaborado por BVA, fue hecho a solicitud de Repsol, en el cual el rango mostrado de valoración fue entre 12,7 y 16,7, ¿no? Bastante menor, y en realidad es un rango muy amplio, ¿no? Bastante amplio, que ha dado BVA, y por ahí pues viene la gran duda, en nuestra opinión, del mercado, ¿no? Y no se está fiando de Repsol, porque si se fiara que Repsol va a sacar la OPC, como dice Ale, que a 17,5, pues el precio de la acción hoy en día estaría a 17,4 o 17,5, tal cual, ¿no? Estaría marcando ese precio. Pero no, hoy está a 16,3, 16,2, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día, el sentimiento del mercado, ¿no? No se está fiando de Repsol si finalmente va a sacar la OPC al precio mínimo recomendado por alguien, ¿no? Ahora, por cierto, por reglamento debería hacerlo, ¿no? Así que el precio hoy en día de mercado realmente no tendría mucho sentido, porque Repsol en teoría sí va a sacar la OPC a este precio, a 17,5, que es el precio mínimo. No obstante, como seguro varios están al tanto, hay lamentablemente un precedente muy malo, ¿no? Que es el de Votorantim con Nilpo, que hoy en día es Nexa, que bueno, igual era una PC por exclusión, según el informe de Suma, Nexa adujo que había errores materiales en la valoración, y sacaron otro informe, dijeron que había otro informe por parte de Macroconsult, si mal no recuerdo, que daba un precio menor. Entonces al final dijeron que como hay errores materiales, pues simplemente ya no siguen adelante con el proceso de OPC, ¿no? Estiraron para atrás y el proceso se cayó, ¿no? Entonces, como lamentablemente ese tan mal presidente, creemos que eso está influyendo en el mercado, ¿no? Y bueno, y realmente nadie puede aseverar si es que Repsol hará lo mismo o no. Así que esa es la duda del mercado, pero bueno, si nos regimos por el reglamento
del SMB, Repsol sí debería mandar de una vez ya esta solicitud para realizar la OPC por exclusión a este precio mínimo de 0,175, ¿no? Por el flotante que hoy en día hay en el mercado de esta acción. Ahora les comento que, bueno, nosotros compartimos nuestra opinión, ¿no? Aquí les dejo el enlace de YouTube, donde les comentamos que nuestra valoración para Relapa C1 era alrededor de 400 millones de dólares. El resultado ideal, que está muy cercano, ha sido poco más de 389 millones. Por lo tanto, nos parece una valoración bastante razonable, que para el que no ha vendido ya, pues debería ser aceptada, ¿no? Nos parece una valoración bastante razonable para la generación de flujos actual de esta empresa. Ahora, finalmente quería terminar con una conclusión acá, que si bien es cierto, por ejemplo, para nosotros, Refinería de Pampilla ha sido una oportunidad interesante de corto plazo, ¿no? Y la compartimos en este video y también un video previo de análisis de mercado. Y en realidad nosotros pudimos salir antes de que se hiciera público el informe, porque en realidad ya había pasado nuestro objetivo. Entonces, en nuestra opinión, como la acción ya estaba por encima de lo que nosotros creíamos ser un valor razonable, pues lo que queda es vender, ¿no? No obstante, a pesar de que ha sido una buena oportunidad de corto plazo, creemos que es un claro ejemplo de lo que es una muy mala gestión de la dirección de una compañía, en este caso de Repsol, destruyendo valor para el accionista minoritario a largo plazo, ¿no? Acá les presento en este gráfico inferior derecho la evolución del número de acciones de capital social de Relapa, y pueden ver pues cómo en el 2015 había poco más de 1.200 millones de acciones, y el 2020 son más de 8.000, ¿no? Es una dilución brutal. Se ha multiplicado básicamente por más de 6 veces el número de acciones, ¿no? ¿Y esto qué influye? De que, bueno, si es que hoy el número de acciones no fueran 8.000, si no fueran 3.500, pues esos 400 millones o 390 millones no se dividirían entre 8.000 millones de acciones, sino entre 3.500, y por lo tanto el precio por acción pues no sería el 17.5, sino sería cerca de 40 centavos, ¿no? Entonces esa es la destrucción de valor que ha generado Repsol. Ha sido pésima, y bueno, en realidad es un ejemplo a tener siempre en cuenta, y es muy importante cuando uno analice e invertir en una empresa quién está detrás de esa gestión, ¿no? Para que, bueno, para que no te ocurra esto, ¿no? Para que no te diluyan de manera brutal, con lo cual básicamente has destruido valor a largo plazo. Luego les comento sobre Cider. Los resultados nos parecieron muy buenos, buenísimos, 80 millones en el trimestre, con lo cual, en nuestra opinión, pues Cider está encaminada a este año, 2021, a generar por encima de 300 millones de soles en beneficio, ¿no? Creemos que va a estar alrededor de 315. Lo que comentó la compañía en la conferencia que realizó fue que esperan que la demanda por productos de acero se mantenga, al menos en los siguientes trimestres. No ven demasiado impacto por la parte política, al menos en corto plazo, porque comentaban de que las personas con liquidez, por los retiros de FP, CTS, etcétera, pues en lo que están invirtiendo su dinero es en su principal activo, ¿no? Que es la vivienda familiar. Entonces eso, en la opinión de ellos, pues debería continuar, ¿no? Así que ven una demanda relativamente estable en el corto plazo, ¿no? Lo cual debería dar soporte a los resultados trimestrales de la compañía. Entonces, considerando esto y que el precio del acero en realidad sigue en máximos y no vemos una contracción generalizada, al menos de corto plazo, si bien es cierto los precios de hoy en día es muy poco probable que se mantengan pues, por 2, 3, 4 años, pero tampoco creemos que se vayan a desplomar para el 22, ¿no? Así que eso debería también dar cierto soporte para una generación de oficios bastante normalizada, ¿no? No creemos que se vaya a mantener los 300 millones. Es muy poco probable, por no decir imposible, de que el 22 sí vaya a volver a generar 300 millones. Pero sí creemos que es probable que esté cerca de los 200, les comento. Así que pues en 2 años sí es probable que nos genere unos 500 millones de soles en beneficio. Cuando hoy en día, luego de la reducción de capital, ¿no? Porque recuerden que hay un proceso de reducción de capital en marcha. Entonces, luego de este proceso, el capital social va a quedar formado por 700 millones de acciones, y bueno, y el precio de la acción hoy en día está cerca a un sol, ¿no? Entonces es una empresa que capitaliza 700 millones, en caja a fin de año probablemente cierre cerca a 150 millones en caja, así que su valor de empresa será 150 millones, y en 2 años te va a generar más de 500 millones en beneficio. Entonces, si él está pues baratísimo, está básicamente un precio de liquidación
y lo interesante es que el próximo año esperamos que nos retribuya con un gran dividendo, ¿no? De acuerdo a su política actual de reparto, y con este estimado de poco más de 300 millones en el año, pues creemos, estamos actualizando nuestra estimación, antes estaba por los 30 centavos, ahora creemos que incluso va a repartir cerca, un poquito por encima de 40 centavos el próximo año, ¿no? En el 22, que lo reparte siempre luego de la Junta Accionista, ¿no? Durante marzo, abril, más o menos. Así, bueno, ustedes pueden sacar sus cuentas, es un yield del 40%, que es prácticamente ninguna otra empresa de la BL reparte ese yield. Y lo bueno es que la entrega en dólares, ¿no? Así que también nos parece una opción muy interesante en la cual uno invierte soles y la empresa te va pagando dólares, dividendo en dólares, ¿no? Así que es una opción muy interesante que sí recomendamos que cada uno de ustedes la pueda revisar, ¿no? Y finalmente el caso de Alicorp, como les adelantaba, en Alicorp lo que ha pegado a los resultados trimestrales es un tema de márgenes, de contracción, por el aumento de materias primas como el aceite de soja y el trigo. Y además también ha impactado la depreciación del sol, que se ha depreciado un poco más del 10% durante el segundo trimestre. Ahora, una noticia muy interesante fue la transacción que hizo en Brasil, ¿no? Esta venta. En nuestra opinión es bastante razonable que se haya realizado esta venta. Además, a un múltiplo también de mercado, o una vez EV ventas en los últimos 12 meses. En realidad, EV EBITDA está por encima de 100 veces porque esta compañía, el EBITDA está bastante deprimido, porque ha estado generando pérdidas los últimos 2 años, ¿no? Así que para un activo que hoy en día te genera pérdidas y en un mercado en el cual realmente no has generado mucha rentabilidad, como es el brasilero, pues nos parece razonable poder venderlo, ¿no? Y dar esa pequeña caja para, bueno, poder probablemente o bien entregarlo al accionista o bien invertirlo en una nueva adquisición en otro tipo de mercado, ¿no? En nuestra opinión, Alicorp debería, o creemos es una buena opción, salirse tanto de Brasil y Argentina, que son los mercados en los cuales ha generado realmente pérdida de valor. No le ha ido bien en las adquisiciones, no ha podido dar vuelta con esas empresas que ha adquirido, porque las adquirió en un status quo para pensar mejorarlas, ¿no? Pero en realidad han empeorado y han estado generando pérdidas los últimos 2 años, ¿no? En Argentina ni hablar, con lo que hay ahí de control de cambios, que es un desastre realmente Argentina. Entonces nos parece que en realidad esos esfuerzos deberían enfocarse en mercados donde pueda generar mayor rentabilidad. Por ejemplo, Perú, Chile, Ecuador ahora, ¿no? Que tienen muchas mejores perspectivas. Así que nos parece bastante atractivo esta propuesta de ir achicándote en portafolio para enfocarte en lo más rentable, ¿no? Que en realidad es lo que al final le va a hacer dar mayor beneficio al accionista, ¿no? Así que eso es lo que creemos que Alicorp es el paso que debería dar, ¿no? Ahora, por el lado de la valoración, pues creemos que Alicorp está muy, muy barata. Aquí les muestro en el gráfico inferior derecho la evolución del múltiplo EV/EBITDA de los últimos 5 años. Básicamente está el múltiplo mínimo histórico. Alicorp casi nunca cotizó por debajo de 9 veces EBITDA. Solamente en la parte de pandemia llegó a 7 y en la parte política es recién que la ha llevado por debajo de 7 incluso, ¿no? Ahora a 6 veces EBITDA. Lo cual, en nuestra opinión, representa pues una oportunidad a mediano largo plazo, ¿no? Cuando la generación del margen de vida se vaya normalizando. Este año creemos que va a estar en 11%. A partir del 22, cuando lo más probable es que el precio de diversas materias primas vayan normalizándose, pues ese margen creemos que se va a estabilizar alrededor de 12%, ¿no? A partir del 22. Entonces, por eso nos parece una opción muy interesante bajo la valoración actual, y además teniendo en cuenta que la compañía también puede dar este paso de ir desinvirtiendo en mercados menos rentables para enfocarse en aquellos en los cuales pueda generar mayor valor para el accionista a mediano o largo plazo, ¿no? Y bien, con eso paso a presentarles solamente el calendario económico para el siguiente mes. Bastantes datos muy interesantes, pues ustedes los puedan revisar. Y simplemente comentarles que durante agosto-septiembre en nuestro calendario de actividades pues está el inicio del programa, que es para el próximo sábado 28 de agosto, en el cual pues básicamente vamos a poder profundizar en temas de análisis de mercado,
conocer en sí lo que es el mercado bursátil. Luego, también, pues, pasando a revisar temas de análisis de estados financieros y valoración de empresas, ¿no? Por ejemplo, cómo poder identificar una opción como lo que las presenté de refinería La Puntilla, ¿no? Cómo llegar a ese, más o menos esa valoración por flujos para uno mismo poder tomar su decisión de inversión, ¿no? Al final es lo más relevante para uno mismo, ¿no? Y también en un cuarto módulo se ve el tema de gestión de portafolios, cómo distribuir ese portafolio, que en este caso sería de empresas peruanas y también de compañías extranjeras, ¿no? También se ve un tema de análisis de creación de portafolios de compañías americanas, así dado también la coyuntura actual, ¿no? Porque es evidente que muchos, a pesar de que puede haber muy buenas oportunidades, pues no quieren estar expuestos al riesgo Perú, lo cual es entendible. Entonces, bueno, la otra opción es invertir en el mercado extranjero, en el cual también nosotros podemos ayudarlos a iniciar ese proceso de análisis de estados financieros y luego, por ejemplo, valoración a través de múltiplos, ¿no? Así que es un programa muy interesante que les recomendamos ahí poder revisarlo más a detalle. Le vamos a compartir también un enlace donde está a detalle el tema tanto de la descripción de cada módulo, ¿no? Y finalmente, la quincena de septiembre tenemos un seminario donde, bueno, ahí sí presentamos nuestro análisis de oportunidades en la BBL, ¿no? Siempre lo realizamos unas 3 veces por año, ahora vamos a hacerlo en septiembre, y donde, bueno, obviamente vamos a comentar la coyuntura y a poder profundizar un poquito más en las compañías que nos parecen más atractivas a los precios actuales, ¿no? Que claramente hay muy buenas oportunidades, pero siempre es importante tratar de enfocarnos en aquellas que tengan menores riesgos, ¿no? Menos riesgos potenciales de corto o mediano plazo. Así que también les haremos llegar la invitación ahí por correo, también a través del Facebook, ¿no? Y bien, y con eso vamos a pasar a ver a la parte de preguntas, en la cual nos va a ayudar Karen. A empezar con la parte de preguntas. ¿Se me escucha? Sí, ya, Sí. gracias. Solo recordar que el webinar no brinda, solo su objetivo es informativo y no brindamos algún tipo de recomendación, por lo tanto, algunas preguntas que han hecho sobre recomendaciones, más que nada vamos a dar la parte de un outlook por esas empresas que preguntan. Empezamos, la primera pregunta nos dicen si nos podrías comentar, Daniel, algunas perspectivas sobre Aceros Arequipa. Y con esta también podríamos incluir la pregunta sobre CIDER, algún outlook sobre estas dos compañías, por favor. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, ambas compañías, como les comenté, están yendo muy bien, tienen su mejor año histórico. ¿Cuál es la diferencia entre Aceros y CIDER? Que bueno, Aceros sí ha dado un paso en buscar mejoras operativas, ¿no? Como esto, la nueva acería, que le va a permitir dejar de importar palanquilla, ¿no? Que es un costo importante, y mucho más ahora con el dólar tan alto, ¿no? El impacto también por ese lado, dejar de importar palanquilla. No obstante, como les mostré, una diferencia a favor de CIDER es que va a entregar muchísimo dividendo los siguientes 2 años. En nuestra opinión es probable que CIDER entre hoy y marzo o abril del 23 te entregue más o menos unos 60 centavos como dividendo, ¿no? 60 centavos como dividendo para una acción que cotiza un sol, bueno, ustedes hagan sus cuentas, es un yield altísimo, ¿no? Casi te va a caer gratis la acción, ¿no? Así que esa es la principal diferencia a favor. No obstante, ambas son pues sumamente cíclicas. Obviamente no queremos que el ciclo se va, el ciclo del acero no queremos que se vaya pues extender indefinidamente, pero sí creemos que les queda un par de años más de vida, así que por eso estamos expuestos nosotros, por ejemplo, a CIDER, ¿no? Pero en realidad ambas están yendo muy bien. Solo es un tema ahí de dividendo y que, como les comentaba, CIDER te lo paga en dólares, ¿no? Así que nos parece bastante razonable una opción en la cual uno invierte soles y la empresa te devuelve dólares, ¿no? Nos parece algo bastante razonable. Bien, gracias, Daniel. Para la segunda pregunta tenemos, ¿cómo se puede participar en el proceso de recompras de UNACEM y otras compañías?
Bueno, en realidad allí simplemente en el proceso de recompra la empresa sale a comprar al mercado, ¿no? Entonces, eso lo que va a ayudar es a dar cierto soporte al precio de la acción. Porque bueno, una SEM va a ir saliendo ahí y se va a poner en compra, ¿no? Entonces, es básicamente eso, es un catalizador de corto plazo para el precio de la acción, ¿no? Pero no es que uno te va a comprar a ti directamente como retail tus 5.000 acciones de una SEM, ¿no? No, para nada, simplemente se va a ir poniendo al mercado, ¿no? Como decía, es un monto pequeño, poco más de 30 millones, pero es un primer paso y creo que sí va a ayudar a dar confianza al mercado. De acuerdo, pasamos a la tercera pregunta. ¿En qué medida podría afectar el contexto político sobre Alicorp y qué se espera al cierre del año? Bueno, en el caso de Alicorp, lo que nosotros vemos como riesgo es lo que les comentaba, ¿no? De que la compañía no pueda estar en capacidad de llevar ese mayor costo de materia prima al precio, ¿no? Obviamente, ¿qué ocurre? De que en el mercado hay opciones mucho más baratas, ¿no? Por ejemplo, aceites, pues está bastante de moda, ¿no? Hablar de aceites. Hay muchísimas marcas de aceites, ¿no? Y claramente, pues, Primor de Alicorp es una de las más caras. Entonces, si gran parte de la población se ve perjudicada en su poder adquisitivo, pues lo más probable es que acuda a las opciones mucho más baratas, ¿no? Entonces, podría haber ahí cierta destrucción de demanda, ¿no? Entonces, como si yo, Alicorp, veo de que está cayendo demandas a mi producto, quizás me vean la obligación de no subir, de no trasladar tantos aumentos de costos a mi precio de venta, ¿no? Pero creemos que sería algo coyuntural, salvo, bueno, de que ya sí se genere una destrucción estructural del poder adquisitivo de la población peruana, ¿no? Eh, por eso el riesgo tan elevado de la constituyente, ¿no? ¿Qué tal si la constituyente se quita, por ejemplo, la independencia del BCR? Pues estamos fritos, ¿no? Estamos camino a ser Argentina, con emisión monetaria descontrolada, destruyendo al sol, ¿no? Así que ese es el gran riesgo, ¿no? Pero bueno, no creemos que sea realista hoy en día, al menos hoy, pero sí es un factor a tomar en cuenta, ¿no? Ese factor de riesgo a tomar en cuenta a mediano plazo. Gracias, Daniel. La siguiente pregunta viene sobre el contexto internacional, el posible tapering y el contexto nacional sobre las cuestiones de confianza. Estas podrían verse mayores caídas en el precio de algunas acciones, pese a los buenos resultados financieros que están teniendo las compañías. Ok, bueno, acá entiendo que nos comentan sobre esos impactos a nivel local. No, bueno, en realidad los que siguen al mercado estarán al tanto de que ha habido mucha volatilidad y todo, un 99% de esto ha estado influenciado por la parte política, ¿no? Por el temor del mercado. Eh, Simplemente hay personas que tienen miedo, eh, por lo tanto, su decisión es vender a mercado, le genera mucha presión de venta, y como no hay mucha posición en compra, porque realmente no es que veamos de que hay fondos saliendo a comprar, porque además también estos fondos tienen mucho áreas de gestión de riesgos, y por lo tanto es muy probable de que justamente estas áreas de gestión de riesgos les digan que limiten muchísimo su posición a BBL. Entonces, como hay poca posición en compra y más presión vendedora, eso genera caída en el precio, ¿no? Por simple diferencia entre oferta y demanda. Eh, pero creemos que es un tema coyuntural, ¿no? Realmente no hay nada detrás fundamental por cómo va el negocio, ¿no? Salvo, nuevamente, de que se espere de que hay una destrucción estructural en nuestro país, por lo cual las compañías pues, perderán su capacidad de crecimiento a mediano plazo. Que una empresa te caiga 50% en precio, básicamente significa que el mercado espera de que de hoy a la perpetuidad tus flujos caigan más de un 25-30%. De hoy al infinito, ¿no? Ahora, es lógico pensar que de hoy al infinito los flujos de Alicorp se van a reducir en 30%. Esa es la gran pregunta. Nosotros creemos que no. Se lo vamos a comentar con mayor detalle en el seminario para los interesados. Pero esa es la pregunta que ustedes deben resolver, ¿no? Si uno de ustedes cree que sí va a haber una destrucción estructural, por lo tanto, todos los flujos de las empresas van a perder mínimo un 30-40% acá al infinito, entonces eso sí
justifica una caída en el precio de la acción de un 50, un 60%, ¿no? Pero bueno, eso es un análisis personal que cada uno hace, y por lo tanto ahí, bajo ese análisis, toma su decisión de inversión, ¿no? Gracias, Daniel. Ahora tenemos aquí una pregunta respecto a si nos podrías brindar algún consejo acerca de reinvertir los dividendos que se obtienen. Estos a veces no superan el monto mínimo para recuperar para poder superar la comisión mínima. Sí, es cierto. Ahí, bueno, básicamente acumular el dividendo, ¿no? Hasta que te permita poder hacer esa operación por encima del monto mínimo, ¿no? Sí, básicamente, si no te alcanza para hacer una nueva operación, pues bueno, ir acumulando el dividendo, ¿no? Y también, si es que es posible, ir sumando nuevos fondos para hacer esa nueva, para seguir reinvirtiendo en el mercado, ¿no? No obstante, siempre, bueno, por cierto, aprovecho para comentar que también depende mucho del perfil de cada uno, ¿no? Seguir exponiéndose a la BBL, ¿no? Nosotros tenemos una exposición parcial, no total, que también lo comentaremos en nuestro seminario, y para los que quieran tener un poquito más de detalle también nos pueden escribir respecto al club de inversión, ¿no? También les compartiremos ahí la invitación mediante un correo. Pero sí, depende mucho de tu perfil, ¿no? Si que tú deseas seguir exponiendo a BBL, ¿no? Bajo la coyuntura, o lo cual nos parece también razonable, tener una exposición parcial y también ir exponiéndote al mercado extranjero, ¿no? También hay oportunidades interesantes. Gracias, Daniel. Ahora, para finalizar, ¿nos podrías dar algunos detalles sobre los programas que brindamos? En especial nos preguntan sobre el programa avanzado, si hay alguna diferencia entre el previo que hubo acerca de inversión en bolsa, y si nos podrías confirmar si los próximos talleres de Hablemos de Bolsa van a continuar siendo en el mismo horario, ¿no? 11:30. Ok, gracias por las preguntas. Sí, los talleres van a ser 11:30, ¿sí? De manera mensual. Bueno, siempre lo compartiremos ahí mediante el Facebook de Invalor, o también les podremos enviar la invitación por correo, ¿no? Cualquier novedad. Y respecto al programa, bueno, sí, el programa avanzado, básicamente ahora se está agregando una parte de análisis de empresas extranjeras, profundizando un poquito más en ello, dada la coyuntura, ¿no? Porque nosotros también hemos dado ese giro, y nos parece razonable no tener todo expuesto a BBL, a pesar de que todo está muy barato, pero por un tema de gestión de riesgos personal también, todo tu patrimonio esté expuesto a Perú, pues no nos parece tan razonable hoy en día, ¿no? Tienes que exponerte un poquito más a un mercado extranjero. Entonces estamos agregando eso, una parte de un poquito más detalle en análisis de empresas extranjeras, tanto por la parte, por ejemplo, de estados financieros, y también por las gestiones de portafolios de inversión, ¿no? Así que es eso. Igual, le vamos a compartirles la invitación por correo para que estén más al tanto, y bueno, y los esperamos y nos pueden acompañar ahí a partir del próximo sábado. Aquí, por cierto, solo para culminar, me han dejado una consulta sobre el OPC de Relapa, nuevamente. Sí, en principio, si nos basamos como lo que ocurrió con motores diésel, Repsol ha debido mandar su aceptación el jueves, ¿no? Ante el SNB. Ha debido mandarlo ese día. ¿Por qué no lo ha hecho? No tenemos idea. Así que bueno, es estar a la expectativa de que de una vez mande su carta para aceptación de la OPC, ¿no? Ante el SNB. Y eso lo comparte con mucha importancia. Así que creeríamos que debería hacerlo durante la próxima semana de una vez, y bueno, aceptando ese precio, ¿no? Esperemos que no ocurra lo que ocurrió con lo que les comenté con Nexa y Milpo. Ojalá no ocurra, porque sería pues nuevamente un pésimo precedente para el mercado peruano. Pero bueno, estaremos ahí a la expectativa de ver cómo termina ese caso, ¿no? Así que eso sería todo por este webinar. Muchas gracias por su atención. Les estamos compartiendo las invitaciones por correo. Y bueno, esperamos contar también con su atención en un próximo webinar, ¿no? Así que muchas gracias, que estén bien y que tengan buen fin de semana. Gracias.